Hola, soy Juan Torres López. Bienvenida, bienvenido a Ecolecciones, mis lecciones de economía en 10 minutos. ¿Cómo se organizan los sistemas de pagos internacionales? ¿Hay normas que regulen todos los mercados? ¿Qué es un sistema monetario? Como todos los mercados, el de divisas requiere normas e instituciones que lo regulen y establezcan el modo de funcionamiento de los operadores que intervienen en él. Ese conjunto de reglas y normas es lo que se llama un sistema monetario. A lo largo de la historia ha habido diversos sistemas monetarios, entre los que destacan los siguientes que te voy a explicar muy breve y sencillamente. El primer sistema monetario internacional fue el llamado de patrón oro. Se instauró en 1850 y se basó en el principio de libre convertibilidad de las monedas, en virtud de la cual cualquier moneda era inmediata e incondicionalmente convertible en oro. Para que eso fuese posible, se fijaba el valor de las monedas que aceptaban formar parte del sistema por equivalencia a una determinada cantidad de oro que quedaba asegurada por los bancos centrales. Si una nación incurría en déficit por cuenta corriente, se produciría una salida de sus reservas de oro. Al disminuir la masa monetaria, porque salía el oro, disminuirían también las transacciones y con ello los precios de venta de los productos nacionales. Esto permitiría un aumento de las exportaciones y un descenso de las importaciones que harían que se restableciese el equilibrio externo automáticamente. Claro, este sistema requería una gran disciplina de los gobiernos, que debían reducir la cantidad de dinero al producirse déficit y aumentarla en caso contrario, y hacía depender los pagos internacionales de la producción mundial de oro. Para evitar esa rigidez, los gobiernos fueron admitiendo paulatinamente la convertibilidad de sus monedas en otras divisas distintas del oro, lo que hizo que ya a principios del siglo XX el llamado patrón oro estuviese prácticamente superado. Después de diferentes crisis y momentos de perturbación, en 1944, al punto de acabar la Guerra Mundial, se celebró la conferencia de Bretton Woods, que trató de reorganizar el sistema monetario. Allí se aprobó la propuesta estadounidense que establecía el dólar como moneda de reserva internacional. Estados Unidos se comprometía a mantener su plena convertibilidad en oro y los demás países se obligaban a mantener la estabilidad de sus monedas, realizando las intervenciones necesarias en el caso de oscilaciones mayores que el margen que se hubiera establecido. Y además se creaban instituciones de coordinación y préstamo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que financiarían las medidas de ajuste que hubieran de tomar los países con problemas. No existía, por lo tanto, un mecanismo automático de equilibrio, sino que este se alcanzaría o se podría alcanzar merced a la intervención de los respectivos bancos centrales. Estos quedaban comprometidos a asegurar la estabilidad de los tipos de cambio de sus monedas a partir de una paridad única declarada al Fondo Monetario Internacional, evitando el problema. En caso contrario, si existía un exceso de oferta de la moneda nacional, pues el Banco Central compraría su propia moneda utilizando las reservas de las que dispusiera. Se trataba, por lo tanto, de un sistema de tipos de cambios fijos, pero ajustables. Sin embargo, la puesta en práctica de este sistema nunca estuvo exento de problemas. La ayuda de los Estados Unidos a los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, en forma de inyección masiva de capitales, causó déficits permanentes en la balanza corriente de Estados Unidos. La oferta de dólares, que actuaba como una auténtica moneda de reserva, inundó el mercado proporcionando medios de pago abundantísimos en Europa Occidental. Pero a medida que la industria europea comenzó a ser competitiva, pues lógicamente los bienes y servicios estadounidenses empezaron a ser menos imprescindibles y disminuía su demanda. Los países europeos, con volúmenes cada vez mayores de comercio exterior,
reclamaban transformar en oro sus reservas de dólares y Estados Unidos se vio obligado a reembolsar enormes cantidades de oro a cambio de dólares en un proceso de descenso imparable de la demanda de dólares y de sus propias reservas. Y para colmo, el proceso de subida de precios que padeció la economía de Estados Unidos en los años 50, 60, pues aumentó aún más el diferencial entre el dólar y las monedas europeas, especialmente con el marco alemán. De ahí que el 15 de agosto de 1971, Estados Unidos, que había perdido ya la mitad de sus reservas de oro, declarase la no convertibilidad del dólar y se instaurase un sistema de patrón dólar. Ante una nueva devaluación del dólar, pues los países europeos dejaron por fin que sus monedas flotaran libremente y el Fondo Monetario Internacional declaró la libertad para que cada país estableciera el sistema que mejor se acomodara a las circunstancias de su comercio exterior. De esta forma, se instauró un auténtico sistema de tipos de cambio flexibles, en el que no hay paridad oficial de las diferentes monedas respecto al dólar o cualquier otra moneda. Las cotizaciones de la moneda fluctúan y los desajustes producidos por desequilibrios exteriores se corrigen con variaciones en los tipos de cambio. En la práctica, sin embargo, se ha producido lo que se denomina una flotación sucia, es decir, que los bancos centrales intervienen para que los tipos de cambio se adecúen a los niveles deseados, comprando o vendiendo divisas contra su moneda nacional, para que ésta se aprecie o deprecie discrecionalmente. Los partidarios de este sistema de cambio flexible le encuentran ventajas. Afirman que con él los bancos centrales no tienen que intervenir, pues los ajustes en el mercado de cambio se realizan mediante modificaciones en los tipos de cambio. Aseguran también que el mecanismo de ajuste flexible proporciona mayor estabilidad a los valores de las monedas y que por esta razón evita en mayor medida los movimientos especulativos que los desestabilizan y que, puesto que las variaciones en los tipos de cambios garantizan el equilibrio exterior, pues la política económica no tiene por qué preocuparse de alcanzar este objetivo de estabilidad, lo que proporciona mayor autonomía en otras líneas de actuación. La verdad es que la experiencia de los últimos decenios muestra que no se ha llegado a disfrutar de todas estas ventajas. El sistema no ha contribuido al ajuste de las balanzas de pagos, sino más bien todo lo contrario, como prueban los desequilibrios que han sufrido las economías occidentales en estos últimos años y las casi 200 crisis de divisas que se han producido desde 1970. Las operaciones privadas sobre los mercados internacionales de capital han crecido mucho y los gobiernos han necesitado también mucha más financiación, lo que ha disparado en esta época de este no sistema monetario, pues la aparición de nuevos productos financieros, en gran parte creados por instituciones privadas internacionales que escapan al control de las autoridades monetarias. Puede decirse que el sistema monetario internacional se encuentra entonces en una situación que podríamos calificar de desestructuración. Las diferentes propuestas que se vienen realizando, readaptación del patrón oro, adopción de una u otra divisa como patrones con márgenes de fluctuación, sistemas de cambio fijos en torno a un patrón monetario ajustado por indicadores económicos, etc., no han tenido prácticamente trascendencia a la hora de ser articuladas y aceptadas por las diferentes naciones. Y por otra parte, aunque el dólar siga manteniendo su posición de claro predominio, cada vez se encuentra más puesto en cuestión por el auge de la economía china o incluso por la aparición del euro, aunque este no haya sido capaz de alcanzar el éxito que se le auguraba al crearse. Pero la enorme deuda de Estados Unidos y el hecho de que emita dólares sin cesar y sin contrapartida, al mismo tiempo que se utilizan cada vez más otras divisas en grandes áreas del planeta, quizá nos permita aventurar que habrá cambios importantes en la situación monetaria internacional durante los próximos años. En las lecciones del último bloque de colecciones veremos las implicaciones de todo tipo que tienen todos estos cambios.